Entonces, un gobierno peronista tiene que tener en claro lo siguiente. Primero, una política industrial que tenga como objetivo generar valor agregado en origen, desarrollar 38 complejos productivos de carácter estratégico y generar empleos de buena calidad. Eso es indiscutible para un gobierno peronista. Otra es una política de empleo. Nosotros en los últimos 50 años tuvimos 8,6% de tasa de desempleo promedio. Y 4 tuvimos casi 10%, mientras el mundo estaba en la mitad. Tercero, nosotros tenemos que tener una política de ciencia y tecnología que sea activa para promover soberanía científica y tecnológica. La verdad que llegamos a 0,34% de inversión del Producto Interno Bruto, mientras que el mundo desarrollado lo tuvo en 3,5% y Israel, por ejemplo, lo tuvo en cifras cercanas al 5%. De manera tal de que la ciencia y la tecnología tienen que ser banderas absolutamente irrenunciables. Lo mismo que las economías regionales. En el 1% de la superficie se concentra el 40% de la población. Claramente, tener una política industrial, una política de empleo, una política para el desarrollo de las economías regionales y una política científica tecnológica soberana es parte de una estrategia indisoluble. La segunda cuestión es que nosotros tenemos que tener en claro que la restricción energética está en vía de solución, pero no es el camino de un modelo extractivista, tiene que ser a través de un modelo que priorice red de proveedores locales, provisión de insumos y bienes intermedios en procesos productivos de alta competitividad. Y en tercer lugar, tenemos que ser capaces de abaratar el costo de insumo energético para hacer competitiva la base, el entramado productivo nacional. La segunda cuestión que me parece clave es, vamos a superar la restricción externa con mayor oferta de divisas, pero si el modelo es agroexportador, basado en agrominero, energético exportador, tiene exclusión social, hay inequidad distributiva. Por lo tanto, nuestro entramado productivo tiene que estar perfectamente ensamblado. En tercer lugar, me parece que es clave la restricción logística. Hemos invertido 508 mil millones de dólares en los últimos 50 años y necesitamos no menos de 1,4 o 1,7 billones de dólares. Eso significa ferrocarriles, carreteras, rutas, energía eléctrica, fibra óptica, vivienda, o sea, una modernización global de la infraestructura pública, que esa es la clave de la competitividad. Y por último, el peronismo tiene que ser capaz de discutir de un modo claro una regla fiscal que tienda al equilibrio, ahora que no lo paguen los pobres, esto que se dice con buen tino, justicia fiscal para equilibrio social, es decir, tenemos que combatir la evasión y la elusión fiscal, los precios de transferencia, los gastos tributarios para ricos, y la verdad es que eso implicará un efecto redistributivo. En segundo lugar, estabilidad monetaria. La Argentina tiene que tener una regla monetaria que tienda a la estabilidad. En los últimos 50 años tuvimos 77,8% de tasa de inflación, excluyendo los periodos o los episodios hiperinflacionarios. Eso es absolutamente inviable como país en términos de inserción competitiva internacional. O una tasa de interés del 6,8% en términos negativos. Eso significa desvalorización de la moneda y naturalmente la fulminación de la capacidad de ahorro en moneda doméstica. Y también necesitamos una regla cambiaria que tiende a la competitividad, pero sabiendo que naturalmente hay que alinear tanto la moneda de curso legal, como la tasa de interés, como la estabilidad, como la inflación, y el tipo de cambio en un modelo de inserción competitiva internacional. Y por último, una regla de calidad institucional. Entonces, el peronismo tiene que tener un programa de gobierno con esos 12 puntos, tiene que hacer una profunda reforma del sistema judicial que está absolutamente embebido de corrupción y obviamente construir un sistema político e institucional estable, pero una democracia social en serio. Y del mismo modo tiene que tener un enfoque multidimensional de la pobreza. Nosotros tenemos que tener un plan con un shock de obra pública que tenga efecto multiplicador, que genere empleo de buena calidad y que mejore la calidad de vida de la gente. Y todo es posible, pero para eso necesitamos acuerdo político y sostenibilidad de las decisiones. Desde la Ciudad de Buenos Aires estamos hablando con el senador nacional de Fuerza Patria, ex gobernador de la provincia de Chaco, presidente del PJ chaqueño, ex jefe de gabinete de la Nación, Jorge Milton Capitanich. Un placer hablar contigo. Coqui. Hola Coqui, ¿estás ahí? Bueno, muchas gracias, ¿cómo te va? Un gran gusto saludarte. ¿Todo bien por ahí? Pero muy bien, sí, efectivamente terminamos una actividad, hoy tuvimos una agenda muy activa en el Senado y
después estuve dando una charla con Generación Patriótica y ahora estoy terminando. Y mañana tenemos una jornada intensa producto de la sesión que está programada para las 11 de la mañana. Esta semana se dieron acontecimientos muy importantes como fue la entrega de Telefónica al Grupo Clarín y además la entrega del Río Paraná nuevamente a la empresa belga Yandenu, que algunos dicen que responde a los intereses de Estados Unidos. Hay nuevamente una reconducción por parte de la gestión Milei con algunos sectores del poder económico para acompañarlo a una reelección del 27 y cómo afecta eso a la heterogénea oposición que tenemos en la actualidad. ¿Hay posibilidad de generar un consenso y una uniformidad de criterio para pelear y disputar? Bueno, este es un gobierno que naturalmente promueve acciones desmedidas, que ineludiblemente las describe concreta la hidrovía Paraná-Paraguay, no solamente que dejaron la vía navegable secundaria en el norte argentino, sobre todo en el Riacho Barranquera, como así también generando un costo de carácter incremental que puede afectar la competitividad estratégica de la República Argentina. Y obviamente toman ahora 5.000 billones de dólares sin pasar por el Congreso, o generan realmente medidas todo el tiempo que conspiran contra la soberanía nacional y contra los intereses nacionales. Pero bueno, esto es parte del modelo que ellos adoptan. Nosotros objetivamente creemos que el gran desafío es contraponer un modelo alternativo y ganar las elecciones del año 2027. Esa es la única estrategia que será viable y potencialmente razonable. Coqui, Micaela Romero Carranza te saluda desde Paraná. ¿Qué tipo de medidas están tomando desde los senadores de la oposición en respecto a todo lo que está pasando con... No vamos a hablar de los casos de corrupción porque creo que eso es algo que nos están queriendo como tropezar con cosas que capaz no tienen tanta importancia, pero sí con lo que es la deuda pública que se está generando, la reducción de las políticas de Estado. Sí, a ver, nosotros estamos cumpliendo el rol que nos compete y ese rol me parece que es el más claro y transparente, es no solamente oponernos en términos políticos a las iniciativas del gobierno, sino también generar todo el tiempo medidas alternativas. O sea, hemos tratado de unificar la representación con las pequeñas y medianas empresas a través de una ley de emergencia para pymes, pero evidentemente tenemos limitación en el ámbito del Congreso porque las mayorías que articulan ellos, porque ellos tienen 20 senadores, pero finalmente lo que logran como mayoría es porque logran armar alianzas hasta configurar casi 47 votos. O sea que ese es el problema central que nosotros observamos. Pero nosotros tenemos coherencia política, marcamos agenda opositora, y entendemos que esto se resuelve ganando elecciones. Y ganando elecciones significa juntar fuerzas y representar a las mayorías. Sí, en ese sentido, Coqui, a tu criterio, porque hay varias agendas del peronismo, algunos plantean el tema de la renegociación de la deuda, otros darle importancia al superávit fiscal. ¿Cuáles deberían ser las 3-4 medidas importantes y urgentes que debe implementar un gobierno peronista en el 2027 para comenzar a recomponer esta Argentina que está destruida? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en 12 puntos que son esenciales en materia política y en materia de política económica me refiero. La primera cuestión que a mí me parece que es esencial es entender que Argentina tiene que tener un plan económico que resuelva las restricciones, que ineludiblemente pueda fijar reglas y que naturalmente impulse política. Entonces, un gobierno peronista tiene que tener en claro lo siguiente. Primero, una política industrial que tenga como objetivo generar valor agregado en origen, desarrollar 38 complejos productivos de carácter estratégico
y generar empleos de buena calidad. Eso es indiscutible para un gobierno peronista. Otra es una política de empleo. Nosotros en los últimos 50 años tuvimos 8,6% de tasa de desempleo promedio. Y 4 tuvimos casi 10%, mientras el mundo estaba en la mitad. Tercero, nosotros tenemos que tener una política de ciencia y tecnología que sea activa para promover soberanía científica y tecnológica. La verdad que llegamos a 0,34% de inversión del Producto Interno Bruto, mientras que el mundo desarrollado lo tuvo en 3,5% y Israel, por ejemplo, lo tuvo en cifra cercana al 5%. De manera tal de que la ciencia y la tecnología tienen que ser banderas absolutamente irrenunciables. Lo mismo que las economías regionales. En el 1% de la superficie se concentra el 40% de la población. Claramente, tener una política industrial, una política de empleo, una política para el desarrollo de las economías regionales y una política científica tecnológica soberana es parte de una estrategia indisoluble. La segunda cuestión es que nosotros tenemos que tener en claro que la restricción energética está en vía de solución, pero este no es el camino de un modelo extractivista, tiene que ser a través de un modelo que priorice red de proveedores locales, provisión de insumos y bienes intermedios en procesos productivos de alta competitividad. Y en tercer lugar, tenemos que ser capaces de abaratar el costo de insumo energético para hacer competitiva la base, el entramado productivo nacional. La segunda cuestión que me parece clave es, vamos a superar la restricción externa con mayor oferta de divisas, pero si el modelo es agroexportador, basado en agrominero, energético exportador, tiene exclusión social, hay inequidad distributiva. Por lo tanto, nuestro entramado productivo tiene que estar perfectamente ensamblado. En tercer lugar, me parece que es clave la restricción logística. Hemos invertido 508.000 millones de dólares en los últimos 50 años y necesitamos no menos de 1,4 o 1,7 billones de dólares. Eso significa ferrocarriles, carreteras, rutas, energía eléctrica, fibra óptica, vivienda, o sea, una modernización global de la infraestructura pública, que esa es la clave de la competitividad. Y por último, el peronismo tiene que ser capaz de discutir de un modo claro una regla fiscal que tienda al equilibrio, ahora que no lo paguen los pobres, esto que se dice con buen tino, justicia fiscal para equilibrio social, es decir, tenemos que combatir la evasión y la elusión fiscal, los precios de transferencia, los gastos tributarios para ricos, y la verdad es que eso implicará un efecto redistributivo. En segundo lugar, estabilidad monetaria. La Argentina tiene que tener una regla monetaria que tienda a la estabilidad. En los últimos 50 años tuvimos 77,8% de tasa de inflación, excluyendo los periodos o los episodios hiperinflacionarios. Eso es absolutamente inviable como país en términos de inserción competitiva internacional. O una tasa de interés del 6,8% en términos negativos. Eso significa desvalorización de la moneda y naturalmente la fulminación de la capacidad de ahorro en moneda doméstica. Y también necesitamos una regla cambiaria que tiende a la competitividad, pero sabiendo que naturalmente hay que alinear tanto la moneda de curso legal, como la tasa de interés, como la estabilidad, como la inflación, y el tipo de cambio en un modelo de inserción competitiva internacional. Y por último, una regla de calidad institucional. Entonces, el peronismo tiene que tener un programa de gobierno con esos 12 puntos, tiene que hacer una profunda reforma del sistema judicial que está absolutamente embebido de corrupción y obviamente construir un sistema político e institucional estable, pero una democracia social en serio. Y del mismo modo tiene que tener un enfoque multidimensional de la pobreza. Nosotros tenemos que tener un plan con un shock de obra pública que tenga efecto multiplicador, que genere empleo de buena calidad y que mejore la calidad de vida de la gente. Y todo es posible, pero para eso necesitamos acuerdo político y sostenibilidad de las decisiones. Sí, Coqui, la última para no molestarte más en esta noche. ¿Cómo afecta a la Argentina este contexto donde, por ejemplo, el petrismo acaba de perder las elecciones en Colombia? Lula la tiene bastante complicada en los próximos meses con el hijo de Bolsonaro, no sabemos qué va a pasar con Trump. ¿Cuánto puede afectar eso a la construcción que se haga desde el campo popular en la Argentina de cara a las elecciones del 27, tratando de convencer a la mayor parte del pueblo trabajador, que por cierto está siendo el más afectado por este modelo económico? Es un impacto de vía indirecta que te puede afectar la gobernabilidad
en el futuro, por una razón muy sencilla. No es lo mismo tener a Lula que a Bolsonaro de presidente en Brasil. No es lo mismo tener a Cepeda o Desprela. O sea, creo que lo que estamos observando es una estrategia en donde se ha percibido un corrimiento a la derecha de parte del electorado, pero también un marco de atomización en balotaje. O sea, hay fragmentación partidaria, atomización política, pérdida de liderazgos hegemónicos, pero claramente balotaje. Lo vemos en Colombia, o sea, balotaje súper ultra competitivo. Lo vemos en Perú, lo vemos en Colombia. Vamos a ver una elección muy reñida en Brasil y seguramente será muy reñida en Argentina en el año 2027. Bueno, me queda pendiente, Coqui, preguntarte con respecto a la presentación del proyecto de la inteligencia artificial, porque creo que es algo que las derechas nos están queriendo imponer por todos lados, y donde parecería que las voces pasan a ser un robot. No, exactamente. Nosotros propusimos un proyecto de regulación integral de soberanía cognitiva. Y en ese sentido creo que es parte de un debate que se va a dar a nivel internacional y que la Argentina necesita acelerarse en forma clave. Hoy tuvimos un primer debate respecto al tema de la reforma de la ley 19.550 desde el año 1972, que es la ley de sociedades comerciales. Yo creo que es un muy buen debate que tuvimos hoy, pero iniciamos el debate. O sea que creo que hay que tener esta capacidad de discutir seria y profundamente las nuevas tendencias y un marco regulatorio para articular un programa de soberanía cognitiva. Muchas gracias por ser parte de PBI. Desde Paraná Entre Ríos te mandamos un gran abrazo. Gracias, Jorge, por la humildad de siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, un gran gusto para mí y esperemos que la próxima vez lo podamos hacer por Zoom. Así será, un fuerte abrazo. O en vivo. Igualmente. ¿O te venís a Paraná? Con mucho gusto, con mucho gusto. Fuerte abrazo. Un abrazo. Jorge Igualmente. Milton. Bueno, ya llegando prácticamente al final, para decir, antes que nada, ¿te fuiste a hacer las pestañas con Verónica Apto? Todavía no he podido. ¿Todavía no? No he tenido tiempo, pero antes que termine el año lo vamos a hacer. Seguila en redes, Verónica Apto_peluquería, para que tengas tu pelo divino. Llegás a calle Sarobe, en un lugar alejado del centro, con tranquilidad. La Vero te recibe, te atiende. Es un lugar donde salís diferente. Así que Verónica Apto, haciendo parte de PBI y sobre todo un estilista profesional que te mejora la calidad. Hablando de esos mimos que uno a veces se deja de dar, poco a poco ustedes también pueden ir. Juan puede ir a hacerse las pestañas, así que... Yo creo que vamos a tener que ir con Diego y vamos a hacer un videíto ahí mostrando que fuimos al territorio a poner el cuero, ¿no? A la zona sur de la ciudad de Paraná. A la Paraná profunda. A la Paraná profunda. En tiempos que no se hace territorio, ¿no es cierto? Vamos a demostrarlo nosotros. Van a ir ahí. Vamos a escuchar un pedacito de Uruguay de Rubén Olivera de Arapotí Dúo, un dúo de acá, de Paraná. Muy hermoso, y en breve ya venimos con nuestra columna de cultura que por diferentes tiempos va a ser por Meet.